placer de nuevo estar con ustedes. Y en este caso nos acompaña el doctor Esteban Lucas Figueroa. Él es médico, especialista en medicina familiar y es asesor de nuevos desarrollos de la Fundación Pablo Casará. Como tuvimos la oportunidad de escuchar al presidente de la Nación, al doctor Alberto Fernández, presentó el desarrollo de este NeoKit COVID-19 que fue realizado por distintos científicos argentinos, algunos integrantes del CONICET, junto con esta Fundación Pablo Casará. Y en esta oportunidad tenemos el privilegio de que el doctor Lucas Figueroa nos acompañe y nos explique cómo fue el desarrollo, en qué etapa estamos, y después tenemos la posibilidad también de hacerle algunas preguntas. Así que Lucas, no sé si tenés habilitado el micrófono. Ya estoy habilitado, a ver cómo me escuchan. Bien, perfecto. Sí, te escucha bien. Yo te escucho bien. Estamos con el micrófono cerrado todos. En el momento de las preguntas nos va a habilitar el doctor Cobian, el presidente de FEMEVA. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Un poco la idea de Verónica era invitarme para que les contara cómo fue el desarrollo, la historia y de qué se trata este nuevo método diagnóstico de COVID-19 que desarrollamos junto al CONICET en el Centro de Investigación y Tecnología César Milstein, que está en la capital federal. El Centro de Ciencia y Tecnología César Milstein es una institución público-privada. Esto quiere decir que recibe fondos de la Fundación Pablo Casará, que es parte del laboratorio Pablo Casará, y del CONICET. Para que ustedes tengan una idea, funciona en el mismo edificio que uno de los centros de investigación del laboratorio Pablo Casará, y el CONICET aporta a algunos investigadores. La idea de generar un vínculo público-privado entre el CONICET y los laboratorios tenía que ver con algo que nos pasaba mucho a los investigadores, y es que una vez que nosotros investigábamos algo, nos poníamos a curiosar acerca de algo, intentábamos generar un desarrollo, como le pasó a muchos de mis colegas, desarrollos, algunos extremadamente importantes, uno publicaba el paper, era aplaudido por la comunidad académica y ese paper terminaba en un cajón y no tenía una consecuencia utilitaria para con la sociedad. Por lo tanto, la generación de un centro público-privado permitía que no solamente se generara investigación básica, investigación clínica, nuevos desarrollos, sino que además que esos nuevos desarrollos terminaran en la producción y por lo tanto en el beneficio de la sociedad, y no terminaran en un paper de una revista internacional o una revista nacional, indexable, que era lo que en general a los investigadores les interesa, pero no tuviera un impacto en la sociedad. Fue así que empezaron a trabajar en múltiples desarrollos. El Centro Milstein tiene en este momento desde el desarrollo de una nueva vacuna para la rabia con células Vero, que está en proceso de aprobación, hasta el cultivo de celular de piel humana para trasplantes en los pacientes quemados. Nosotros somos un grupo de investigación así muy variado, fundamentalmente basado en industria farmacéutica, pero como les contaba antes, esto de piel humana no tiene que ver con la industria farmacéutica, sino también con la industria de la salud. El grupo que empezó a estudiar y a desarrollar sistemas diagnósticos basados en la tecnología LAMP, la tecnología de material genético para hacer detección de microorganismos, comenzó en el año 2007 y tuvimos muchos avances, muchos pruebas y errores, y alrededor del año 2017 ya teníamos desarrollado nuestro primer kit, que es el kit de Chagas, el Chagas NeoKit. El kit de Chagas fue desarrollado, logramos la aprobación de la ANMAT, hicimos nuestra primera prueba piloto en Chaco el año pasado, nos fue bastante bien, aprendimos mucho acerca de la tecnología. Una cosa es hacerlo en el laboratorio y otra cosa es probarlo en la realidad. Así que probarlo en Chaco fue algo muy interesante para nosotros. Estábamos desarrollando también al mismo tiempo un kit de dengue. Dengue es un virus ARN igual que el COVID. Cuando en el 2019
en el diciembre de 2019 nos sorprendió la noticia mundial del COVID. Algo inesperado para todo el mundo. Nosotros ya teníamos casi listo para presentar en ANMAT nuestro test de dengue. Y uno de nuestros investigadores, Santiago, nos dice, dengue y COVID tienen algunas características similares. Los dos son ARN, los dos tienen una longitud similar en sus cadenas de ARN y una estabilidad similar en sus cadenas de ARN. Podríamos modificar el kit que estamos desarrollando de dengue para hacer un test de COVID. Obviamente que consultamos con CONICET se puso a disposición, CONICET rápidamente vio los problemas que se nos ven encima y ordenó alrededor de enero-febrero que variáramos si podíamos todo hacia COVID. Así que empezamos a trabajar a toda máquina y en 45 días tuvimos el primer prototipo de un test molecular basado en la tecnología LAMP para la detección de ARN, con grandes ventajas. La primera gran ventaja es que es isotérmico y al ser isotérmico uno no necesita la aparatología que necesita para hacer una PCR. En este sentido, el kit contiene unos primers que toma el material genético del virus y lo reproduce a alta velocidad durante 45 minutos, una hora en forma isotérmica para que sea detectable y fácilmente detectable. Esto nos llevó inmediatamente a ver la factibilidad de la producción y la prueba puesta a punto, cosa que no era nada fácil. Recuerden que en enero teníamos muy pocos casos, muy pocos casos, así que nos tuvimos que aliar a la LIS Malbrán, donde también soy investigador principal, para poder encontrar material genético para probarlo y material genético para desarrollarlo. Por suerte, las nuevas plataformas mundiales y globales hicieron que toda la genética del COVID estuviera rápidamente a disposición de todos los investigadores a nivel mundial y nosotros pudimos obtener dicha información y trabajar junto al Malbrán para empezar las primeras pruebas que nos dio realmente muy bien. Uno siempre espera que las primeras pruebas les den mal, ¿no? Y uno aprende de las primeras pruebas. Nuestras primeras pruebas con Chagas tardaron varios años y en este caso la experiencia de nuestro trabajo anterior con Chagas y con dengue nos hizo que pudiéramos acelerar mucho y que funcionara realmente muy bien. Funcionó realmente muy bien, presentamos la aprobación en ADMAT. ADMAT también funcionó de una manera increíblemente rápida. Para que ustedes tengan una idea, algunos otros desarrollos que nosotros tenemos en este momento en fase 2 una vacuna para melanoma, ¿no? Un desarrollo del doctor Mordo, muy conocido para todos los que hacen dermatología y cáncer, y estamos hace 6 años esperando la aprobación de ADMAT. Esto lo aprobó el ANMAT, también que es un método de diagnóstico, no un método terapéutico, en apenas 2 semanas. El kit de Chagas tardó también para ser aprobado, a pesar de ser diagnóstico, varios meses, entre que uno presentaba papeles, le pedían una nueva ampliación, se expedía un área de ANMAT y otra área de ANMAT, uno tarda normalmente eso. En 2 semanas tuvimos la aprobación de ANMAT y tuvimos la sorpresa, la grata sorpresa de que el señor presidente, junto con el ministro de Ciencia y Técnica y el ministro de Salud y el jefe de gobierno de la ciudad, los presentara primero en un video grabado con nuestros científicos y posteriormente el ministro de Ciencia y Técnica junto con el ministro de Salud hicieran una conferencia de prensa presentando el método. Así que así estamos. No sé, no sé si me están escuchando correctamente. Perfectamente. Bueno, perfecto, muchas gracias. Bueno, así que empezamos ahora una nueva etapa, que es la etapa de producción, que ya se empezaron a entregar los primeros. En la etapa de producción está previsto, y por el convenio que tenemos con el CONICET, que los primeros 10.000 tests que se producen, les diría, en forma artesanal, sean entregados al CONICET para que esto los distribuya a través del Ministerio de Salud de la Nación. Así que estamos en esa primera etapa, entregando nuestros 10.000 primeros kits y recibiendo los primers, que son
nuestra materia prima para la producción de Corea del Sur, de Asia y de Estados Unidos para realizar la primera producción masiva, que son de 150.000 tests que comenzarán a fin de este mes de junio. Así que bueno, estamos muy ansiosos por ver cómo funciona en la realidad y empezar a probarlos con respecto en el campo, con respecto a otros métodos, y esperamos que sean útiles para nuestros colegas y para los pacientes. No sé si quieren hacer alguna pregunta para hacer un poco más ágil esta presentación, si alguien tiene alguna duda o quieren preguntar algo acerca del nuevo kit. Bueno, cómo no, sí, estamos familiarizándonos con estos sistemas de reuniones virtuales, así que vamos a esperar a ver ahora quién nos levanta la mano electrónicamente y lo habilitamos. Acá la primera es la doctora Schiavina. Sí, a mí me parece algo extraordinario, Lucas. Realmente es un orgullo para los argentinos poder ser testigos de esto tan innovador y necesario en este momento y con tanta rapidez. Así que como colegas, como médicos de la provincia de Buenos Aires, nuestro orgullo y nuestras felicitaciones. Yo te quería consultar sobre quiénes van a poder realizar este NeoKit. ¿Puede hacerlo el médico directamente? ¿Sobre qué muestra se va a hacer? Estuve leyendo algo, ¿no? Que no solamente va a ser con el hisopado, así que va a ser mucho más fácil, y eso, el médico lo haría, el bioquímico, ¿qué profesional de la salud? Por una cuestión de tiempo y por una cuestión de plataformas, el primer kit que está aprobado es un kit que necesita la extracción del ARN. Y para la extracción del ARN entonces se necesita un paso previo. Para que tengamos una idea de la sincronía de cómo se hace la PCR hoy y cómo se hace el NeoKit hoy, para hacer una PCR lo primero que uno necesita es vestirse con todas las normas de seguridad para tomar la muestra de hisopado profundo de nuestro paciente. Esa parte es exactamente igual hasta ahora. Después de esa parte uno tiene que poner esa muestra, ese hisopo, en un tubito, que depende, si tiene el laboratorio cerca, por ejemplo uno está en un hospital de alta complejidad, en el hospital austral, lo pone en el tubito de inactivación porque va al laboratorio. El tubito de inactivación lleva unas gotitas para empezar ya la extracción de ARN. Si uno lo tiene que transportar, por ejemplo, lo toma en la ciudad de Buenos Aires y tiene que mandarlo al hospital austral, tiene que ponerlo en solución fisiológica, enviarlo al hospital austral donde se lo inactiva y se hace la extracción de ARN. Quiere decir que por ahora el kit que sale esta semana es un kit para laboratorio, no es un kit domiciliario, no es un kit para el consultorio. Uno tiene que tomar la muestra exactamente como ahora, hacer la extracción de ARN, que es un proceso bioquímicamente hablando muy fácil. Uno necesita solamente una centrífuga, necesita el kit que sale unos $2 por determinación, el más caro, el de Estados Unidos. Hay test chinos para hacer extracción de ARN mucho más baratos, y en 40 minutos, 45 minutos está listo para procesarlo. Y uno lo puede procesar por los dos caminos. Puede hacer la PCR, que tarda 8 horas y sale $70, o de 70 a $40, dependiendo del test, o puede hacerlo por NeoKit, que tarda 1 hora. Uno no necesita la patología de la PCR, lo único que necesita es un termobloque, un calentador, o un aparato de agua de baño María, digamos. El termobloque es seco, el baño María es húmedo, ponerlo ahí durante 1 hora y cuando termine esa hora saca los tubos y compara el color. Si el color viró, es positivo; si el color permaneció igual, es negativo. O sea que por ahora, que está saliendo este mes, es un kit únicamente para ser utilizado en laboratorios y únicamente para ser utilizado por bioquímicos. Obviamente la toma de muestra es exactamente igual. Lo que creo que se refiere Verónica es sobre nuestros futuros desarrollos. Nosotros en este momento
estamos probando otras 2 versiones del kit. Una versión que es una versión sin extracción de ARN. Esto es, con el hisopado directo uno lo pone en el tubo y lo procesa, cosa que sería mucho más fácil. Y una que sería mejor todavía, superadora, que estamos ya empezando el protocolo en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de la Ciudad de Buenos Aires, que es un test que la muestra que se toma no es de hisopado nasal, sino de saliva. Y por lo tanto, hay una buena presencia del virus en saliva, y por lo tanto, si esto nos da buen resultado, la toma de muestra sería mucho más fácil. Uno puede decirle al paciente, darle el frasquito y diga, escupa acá, y no tener que vestirse de astronauta para tomar la muestra con el costo que tienen los elementos de protección personal, ¿no? Uno de los problemas que tiene estos tests, tanto la PCR como el nuestro, es que son extremadamente sensibles. Y por lo tanto, la contaminación con la manipulación puede dar un positivo cuando el paciente es negativo. Por lo que es importante cambiarse todo el equipo de protección personal para hacer cada toma de muestra. Esos son unos 1.500 o 1.000 pesos cada vez que uno lo hace, ¿no? Para hacerlo certeramente. En algunas oportunidades uno los hace en grandes poblaciones, no se cambia todo el equipo y se cambia solamente los guantes, por ejemplo. Pero la normativa internacional, para ser muy precisos, es que uno debiera cambiarse todo el equipo de protección personal para no contaminar los tests. Porque con solamente 12 partículas virales, uno ya detecta a un paciente. Para que ustedes tengan una idea, por milímetro cúbico, un paciente sintomático tiene varios millones de copias virales. Así que con apenas una gotita de flu del paciente uno podría contaminar la muestra. Así que bueno, en este sentido tenemos mucha esperanza puesta en esos 2 nuevos kits, que son el kit de hisopado directo y el kit de saliva. Cuando estos 2, o alguno de estos 2, de digamos, buenos frutos, y nuestra investigación de buenos frutos, si es que da buenos frutos, esperemos que sí, vamos a intentar generar lo que se llama un kit domiciliario. Y esto es ya más que con una función sanitaria, con una función también para poder ayudar a las empresas a reactivar la economía. Esto ahorraría toda la cuestión de gastos de equipo de protección personal, haciendo, por ejemplo, dejándolo a una persona que se haga el kit en su propia casa. Es algo relativamente fácil también, porque uno necesita un aparatito descartable, que para ustedes se den una idea es muy parecido a los aparatitos que uno utiliza para las tabletas de mosquito, ¿no? Un calentador de 64 grados que se calienta durante 1 hora. Así que esperemos poder lograrlo hacer, pero me parece que para este último paso necesitamos todavía algunos meses más. Para el de saliva y el de hisopado directo, yo calculo que entre 1 mes y 1 mes y medio ya vamos a tener los primeros resultados. Es excelente, ¿no? Porque además justo en los meses de julio, cuando también tenemos todo lo que es la epidemia por influenza, poder tenerlos y hacer los test tan rápido y mucho más accesible y a menor costo, la verdad que va a ser importantísimo, como así también con los asintomáticos, ¿no? Que ahora hay tantas limitaciones para poder hacer algo. Así que bueno, Sí, bienvenidos. Con respecto a los sintomáticos es algo muy interesante, porque nuestro objetivo era tener la misma sensibilidad de PCR, pero aparentemente tenemos un poco más de sensibilidad que la PCR. Somos un poquito más sensibles. Es cierto que hasta ahora lo hicimos en poblaciones muy acotadas, en cientos de muestras, y prontamente vamos a empezar a hacerlo en miles de muestras, como para calcular mucho mejor la especificidad y la sensibilidad. Pero esto nos permite poder detectar asintomáticos en las primeras etapas, en pacientes que recién han entrado en contacto con el virus. Justamente por esto, porque podemos detectar tan pocas copias virales como 12 copias. Entonces, con una buena toma de muestra, nuestro kit detectaría asintomáticos fácilmente. Y sí tiene la ventaja que no tiene el cuello de botella de PCR, que ustedes seguramente estarán viviendo. Yo soy médico asistencial también, y me pasa que quiero hacer una PCR y me ponen muchos requisitos porque en el hospital donde yo trabajo pueden hacer 800 PCR por día. Entonces tienen que elegir y muchas veces te dicen, no, mira,
Si está asintomático y no tenés un contacto seguro confirmado, no le hagamos la PCR, veamos cómo evoluciona, controlarlo en 48, en 72 horas, en una semana, fíjate esto, fíjate lo otro. Esto nos permite poder hacer cientos de test sin el cuello botella de que necesitamos un aparato específico que sale 30 o 50 mil dólares y un bioquímico que tenga un máster en biología molecular para poder hacer el kit. Es tan sencillo que lo puede hacer si, digamos, si la necesidad sanitaria así lo dicta y las normas así lo permitieran, lo podría hacer un no bioquímico, ¿no? Un médico, una enfermera, un agente sanitario. Es realmente muy sencillo de generar el test. Uno mismo, una persona en su casa podría hacerlo. Por lo tanto, es una gran ventaja. Y la otra ventaja que nombró Verónica, que también que me parece que no es poco despreciable, es el costo. Hoy hacer una PCR en el mundo está alrededor de los $100. En Argentina un poco menos. Argentina está entre los 60 y los 80 dólares. Este kit sale $8,50. Y si le sumamos a eso el kit de extracción de ARN, estamos alrededor de los $10,50, $11. La diferencia es bastante interesante. Y para un sistema sanitario como nosotros sobrecargado, con poco dinero y con mucho gasto, es algo sumamente interesante. Lucas, yo justamente te quería preguntar este tema del costo, porque hablaste de que en cada toma de muestra hay que cambiarse el equipo y que vale una suma considerable. Después hablaste de $70, que es el costo del test y demás. Y lo que quería preguntarte, estos test de detección rápida de los que se habla que el gobierno le compró a China, o por ejemplo, los que hace Corea, para mencionar el país que aparentemente más testeos ha hecho y todo, ¿son de este tipo o son test más baratos? No, que sea rápido o que sea lento no implica que sea molecular o no sea molecular. Hay test rápidos como el nuestro que son moleculares y hay test rápidos que son basados en IgG y IgM. Lo que la mayoría de la gente llama test rápidos son los basados en IgG y IgM, que hay uno también desarrollado por el grupo de Gamarnik en el lugar en Argentina y que lo está fabricando el laboratorio Lemus, así que tenemos uno también argentino, que es destacable porque realmente trabajaron muy bien y Gamarnik es una de nuestras mejores científicas en ese sentido. La mayoría de los que llaman test rápidos son IgG y IgM. El test de IgG y IgM, como toda IgG y IgM, es un test indirecto. Por lo tanto, no detecta el virus en sí. Detecta la respuesta inmune de esa persona ante el virus. Tiene algunas desventajas con respecto al test molecular, porque no nos habla exactamente de una fase aguda. Y además tiene un periodo de ventana muy alto. Imagínense que si yo hoy entro en contacto a esta reunión fuera presencial y alguno de los presentes me contagia coronavirus. Yo tardaría aproximadamente una semana en tener una respuesta inmune hacia ese virus y en ser detectada esa respuesta inmune. Y por ahí esa semana la pasé con fiebre, con clínica de coronavirus, pero este test, como es IgM, no da respuesta. Y además, todos sabemos, la sensibilidad y la especificidad de los test inmunológicos IgG y IgM es menor que la de los test moleculares. Entonces puede ser que nunca levante IgM y que necesite levantar IgG. Y eso tarda aún más, entre 10 y 14 días en levantar IgG, si acaso levanto IgG. Por lo tanto, tiene una sensibilidad mucho menor, una sensibilidad de alrededor del 70%. Esto quiere decir que me pierdo el 30% de los pacientes que tienen COVID positivo. Por eso el gold estándar para la detección de pacientes con COVID positivo es el método molecular. Por eso sigue siendo la PCR. La IgG y la IgG nos sirve fundamentalmente para algunas otras cosas. Nos sirven para saber si un paciente tiene inmunidad. Por ejemplo, si uno tiene que tomar un nuevo trabajador en su clínica, uno puede agarrarle a hacer un test de IgG y IgM a ver si ya tuvo el virus y por lo tanto le genera menos riesgo atender pacientes con coronavirus. Pero nos sirve también para saber
qué porcentaje de la población ha tenido contacto con el coronavirus, pero no parece en este momento un test diagnóstico de utilidad en el momento en el que estamos en la pandemia. Cuando estemos en el momento de la pandemia, como estamos ahora, una pandemia madura, como estamos ahora con la pandemia del SIDA, del HIV, sí el IgG-IgM va a tener importancia. Pero en este momento en donde hay muy poca población con IgG-IgM, el anclaje que tenemos para hacer diagnósticos con test de IgG-IgM no son muy buenos. Corea, por otro lado, tiene, para que ustedes tengan una idea, en toda la provincia de Chaco, ¿no? Digo porque es una provincia que conozco mucho y hemos hecho muchas PCR y donde hemos comparado coronavirus, la provincia que tiene el ranking el número 3 en el ranking de pacientes con coronavirus, hay solamente 4 personas que saben hacer PCR y 3 aparatos de PCR en toda la provincia de Chaco. No hay más. No tienen posibilidad de tener más. Y no hay más tampoco porque, por más que el gobierno nacional le comprara 10 aparatos de PCR y se los mandara, no hay 10 bioquímicos que sepan hacer la PCR. Y esto es un cuello de botella muy importante para nuestro país. En Corea, para que ustedes se den una idea, tienen aproximadamente unos 3 millones de aparatos y equipos para hacer PCR. Muchos de los diagnósticos que nosotros hacemos de otra manera, ellos los hacen directamente de PCR. Corea es el país que más ha desarrollado los test moleculares, el desarrollo de bioingeniería, test genéticos, etcétera, etcétera, así que tiene un desarrollo mucho más importante que nosotros. Y ellos pueden tener la posibilidad incluso de hacer test rápidos con PCR. Que eso implica que en vez de tardar las 7 horas del laboratorio que nosotros tenemos, puedan hacerlo con muy pocas muestras en 3 o 4 horas. Así que el gran testeo que hizo Corea fundamentalmente fue con PCR. Hicieron PCR a todo el mundo. Si uno ve las estadísticas, Corea hizo más PCR que todos los demás países, que varios países todos juntos. Aproximadamente en el primer mes de la pandemia hicieron 10.000 test por millón de habitantes, que es una barbaridad. Nosotros en el primer mes de la pandemia estábamos alrededor en 50 o 100 por millón de habitantes. Y ellos habían pasado por con 2 o 3 ceros más que nosotros. Así que, digamos, ahí tenemos la gran diferencia entre los test moleculares y los test de IgG y IgM. Hoy todavía la OMS dice que el gold standard para detectar pacientes con coronavirus, por cómo estamos y por la gran cantidad de asintomáticos que hay con coronavirus, sigue siendo los test moleculares. Gracias. Ignacio, no tenés audio. Hola, ¿qué tal? Doctor, Hola, Ignacio. Primero felicitarlo y esa noche que nos enteramos de los test, creo que se nos cayó una lágrima a muchos argentinos y a muchos médicos y admiramos el valor de todo lo que han hecho. La pregunta era, con los test actuales que vamos a tener disponibles en primer término, en donde hay que extraer el ARN, ¿se puede, y se utiliza una centrífuga, ¿se puede utilizar en un laboratorio de un hospital chico? ¿Necesita algún nivel de bioseguridad en particular el tema del uso de esa centrífuga? ¿Puede haber alguna volatilización de virus o es algo seguro? Una centrífuga estándar, digamos. Es una muy buena pregunta, Ignacio. Realmente te agradezco tu pregunta porque es excelente. El test es, todo depende de cómo se tome la muestra. Una vez que en el momento que uno está vestido de astronauta, ¿no? El enfermero se vistió de astronauta, el bioquímico, el médico se vistió de astronauta para tomar la muestra. Y lo pone en el tubo para inactivarlo, para hacer la extracción de ARN. Ese tubo contiene una sustancia que rompe el virus y por lo tanto en ese momento ya no hay sustancia contagiante, no hay posibilidad de contagio. Lo único que se dice al que toma la muestra es que lo ponga en el tubo, que lo cierre, que lo desinfecte por afuera y que lo ponga en la gradilla para entrar al laboratorio. Esto quiere decir que el material que se analiza ya no es contagiante, no necesita ningún nivel de bioseguridad. Se puede hacer en un centro de salud, lo podemos hacer en el centro de salud de Pampa del Indio en Chaco, digamos, que es para hablar de algo de muy baja complejidad. Lo podemos hacer en una salita. Si uno tiene una centrífuga, un personal entrenado, una pipeta
y un termobloque lo puede hacer en cualquier hospital de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad más pequeña, con el laboratorio más simple, con el bioquímico que hace los hemogramas o las orinas completas, puede hacer perfectamente nuestro test. No necesita ninguna complejidad. Muchas gracias. Liliana. Liliana. No tenés audio. Liliana, no tenés audio. Bueno, esperamos a que recupere. Ángeles. Hola, ¿me escuchas? Sí. Perfectamente, Ángeles. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Ahí decías, bueno, si vos tenías una centrífuga y lo pones en el inactivador. Ahora, si vos tuvieras que hacer el traslado, como decías hoy, de disolución fisiológica, hasta donde lo tenés que analizar y lo inactivan, ¿cuál es el riesgo ahí, en el traslado? Bien, el riesgo en el traslado es que como cualquier ¿no? material biológico. Creo que sí. Normalmente uno necesita seguir vestido con el equipo de protección personal, ponerlo en un contenedor que sea a prueba de derrames y llevarlo rápidamente al laboratorio. En el laboratorio tienen que tomar ese contenedor, desinfectarlo por afuera, ponerlo en una cabina de bioseguridad y ahí en la cabina de bioseguridad inactivar cada uno de los tubos. Una vez que inactivan cada uno de los tubos, ya pueden sacar el tubo de la cabina de bioseguridad para seguir el paso concreto, como estábamos hablando antes. Entonces ahí sí, cuando uno tiene que transportarlo normalmente en solución fisiológica, estamos hablando de material biológico infectante y por lo tanto sí necesita generarse las normas de bioseguridad que corresponden. Pero lo que nosotros pensamos y estamos diciéndole a muchos de los sanitaristas que nos consultan, al Ministerio de Salud de la Nación, incluso algunas charlas con el Ministerio de Salud de la provincia, que siendo tan sencillo el kit, lo mejor es hacer la toma en el lugar, para justamente disminuir el riesgo. Cuanto menos pasos tenga, y cuanto menos arriesguemos a nuestro personal, mejor es para nosotros. Y por lo tanto uno perfectamente puede mandar un pequeño laboratorio en una ambulancia para que sea la toma de muestra en el lugar, por ejemplo, en alguna de los asentamientos que hubo más casos, en Villa Azul y en Itatí, si tenemos un centro de salud que tenga un baño con un enchufe donde pueda ser limpiado, perfectamente pueden hacer la toma de muestra en los domicilios y llegar inmediatamente al laboratorio para ser procesado. Ahí ya uno correría menos riesgo, no tendría que trasladarlo al hospital y podría incluso dar el resultado en 2 horas al paciente que le haya tomado, lo que implica también que sean por lo menos entre 8 menos de ese paciente, si fuera positivo, contagiando al resto de la familia o al resto de los contactos. Así que, digamos, perfectamente se puede hacer local, se puede transportar perfectamente y tenemos las mismas cuestiones logísticas que tenemos en este momento con el transporte de sustancias biológicas para hacer las PCR. Perfecto. Liliana. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, en primer lugar, doctor, felicitaciones por su trabajo. Hago mías las palabras de Ignacio y mi pregunta es la siguiente. Usted habló de una disponibilidad en los próximos días de 10.000 test para el Ministerio de Salud. Yo lo que le quería preguntar es si usted tiene idea o si la distribución de los kits va a ser exclusivamente a nivel público o también va a haber alguna accesibilidad a nivel privado para adquirirlos. Bien, estos 10.000 tests van a ser para uso del sistema público seguramente.
pero a partir de nuestra producción masiva, que va seguramente a entrar el 28 de julio, depende de la demanda que tenga el sistema público. Nuestro escalamiento de producción, para que ustedes se den una idea, es para la última semana de junio a producir 150.000 y aproximadamente para el 9 de julio vamos a estar produciendo, si es que conseguimos todos los insumos a nivel internacional, que este es nuestro cuello de botella, aproximadamente 500.000 de kits. Si no hay demanda del Estado de parte de todos estos kits, que va a ser el Estado nuestro cliente preferencial, porque así lo define la ley de emergencia, los kits salen a la venta para el sistema, para los hospitales privados, sanatorios privados, empresas privadas o para exportación. Bien, gracias. Bueno, muy bien. Vero, ¿querés decir algo final? Sí, te agradecemos mucho, Lucas, todo esto que están haciendo en nombre de los argentinos y también lo importante que es poder tener desarrollos relacionados con el Chagas y con el dengue, porque no nos olvidemos que más allá de esta pandemia son enfermedades muy importantes y para sectores cada vez más grandes de nuestra población o más postergados como es con el Chagas. Así que para nosotros es un orgullo tener científicos y desarrolladores de tan alto nivel en nuestro país. Así que estamos muy agradecidos por todo eso y también porque hayas tenido este tiempo para poder compartir con nosotros. Bueno, el gusto es mío, les agradezco a todos el apoyo, les agradezco a todos, por ahí Ignacio decía en algún momento que se le piantaba un lagrimón cuando escuchó esto hablar al presidente de nuestro desarrollo científico. Imagínate lo que fue para nosotros que estamos trabajando hace muchos años en silencio, en las sombras, tener un desarrollo como o como el del Chagas, y que esto se haga público y tenga la repercusión que tiene. La verdad que para nosotros es también muy importante, es muy grato el reconocimiento de todos. Esperemos estar a la altura de las circunstancias y tratar de producir lo más rápido posible para que todos puedan beneficiarse con este nuevo desarrollo de la ciencia y la tecnología argentina. Así que le agradezco a ustedes, les agradezco a todos los miembros de la Comisión Directiva de FEMEVA, y cuando quieran podemos hacer alguna nueva charla para contarle acerca de los otros proyectos que están en curso en la Fundación Pablo Casaray y el Centro César Milstein, que pueden llegar a ser también de utilidad pública para todos. Excelente. Lucas, Muchas antes gracias. de despedirte, Sí, tenemos a alguien que levantó la mano a último momento, supongo que Hugo. Sí, primera cosa, reiterar las felicitaciones. Y segundo, acabo de escuchar, no sé si es una burrada lo que voy a preguntar, de que podrían estar utilizando 10, 15 muestras juntas, procesarlas, un solo proceso, y si ese da positivo, testear individualmente a esas 15 personas. Por ahí es una burrada lo que pregunto, pero sería una economía de test. ¿Puede ser? Mire, eso es una estrategia que es utilizada mucho en hemoterapia, por ejemplo. En hemoterapia uno, en alguna época, no estoy ahora muy actualizado de las técnicas de hemoterapia, pero en una época uno juntaba 10 o 20 bolsas de 10 o 20 pacientes, y a todas esas 10, 20 botas le hacía un test de HIV. Entonces, si le daba positivo, descartaba esas 20 bolsas, sobre todo cuando los test de HIV eran extremadamente caros, difícil de hacer. No teníamos la tecnología real time de la PCR que tenemos ahora. Las PCR de la manual tardaban 3 días en hacer el diagnóstico, por lo tanto valía la pena. Eso es digamos, una decisión estratégica. No me parece que con un test que sale 5 o 10 veces menos que la PCR, o sea, $10 versus $70, la verdad valga la pena. Sí, lo que sí se puede hacer con nuestro test, es que uno puede hacer, cada kit, cada caja, viene para hacer 100 test. Y uno, dependiendo de cuántos espacios tenga en el termobloque, ¿no?, cuántos agujeritos tenga para poner tubos,
puede hacer 100 al mismo tiempo. O sea, si uno tiene un termobloque de 100 agujeritos, puede hacer 100 al mismo tiempo y en una hora tener los resultados de esos 100 pacientes. Así que no sé si la estrategia de hacer lo que se llama pools de pacientes tenga sentido con nuestro test. Y tampoco creo que tenga sentido con la PCR, porque después uno tendría que agarrar, si da positivo esos 20, ese pool que hizo 1 por 20, tener que repetir. Por lo tanto, es más pérdida de tiempo, más contactos con los pacientes, pero puede llegar a ser una estrategia que tiene que ser decidida por la autoridad sanitaria. No creo que sea realmente demasiado útil en este momento de la pandemia, en donde tenemos que identificar a cada uno para aislarlos, para hacer una verdadera cuarentena. Normalmente nosotros hablamos de cuarentena, de esto que estamos haciendo, que es un aislamiento social, pero la cuarentena es aislar al que da positivo. Si nosotros logramos testear en gran cantidad, esto quiere decir más de 10.000 o 20.000 tests cada millón de habitantes, podemos lograr hacer una gran cuarentena y generar áreas completas del país que sean libres de COVID, donde el aislamiento social no tenga la repercusión que tiene en el Gran Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, hace poco hablábamos con las autoridades de Tierra del Fuego, que tienen, por ejemplo, no tienen ningún caso en Río Grande y tienen algunos casos en Ushuaia. Y que tienen la particularidad de que tienen una sola ruta que cruza de punta a punta la provincia. Con una frontera sanitaria en esa ruta, uno puede agarrar y reactivar toda la mitad de la provincia industrial, que es la parte de Río Grande, que es lo que están haciendo, y dejar ahí en aislamiento social obligatorio a Ushuaia, que es lo que están haciendo. Entonces esto nos serviría, pero eso son definiciones estratégicas de cada Ministerio de Salud y cada secretario de Salud de provincia o de municipio para poder lograr un mejor control de la pandemia. Las posibilidades son muchas. La verdad que no sé qué se está pensando en este momento en cada lugar, pero me parece que esto les da una herramienta más para poder profundizar el control de la pandemia. Muchas gracias. De nada, vos. Lucas, bueno, te reitero el agradecimiento por el trabajo que están desarrollando y por el tiempo que nos dedicaste hoy acá. Muchísimas gracias, Lucas. Gracias, Guillermo, gracias, Verónica, y gracias a todos los integrantes de FEMEVA. Estoy a su disposición cuando quiera. Hasta luego. Chao.